Aire. ¿Tú no estabas en el grupo anterior? ¿Ah? ¿En el grupo anterior no estaba? No. Ah, mira, me parece conocido su cosa ahí. Ya. Entonces, el volumen de sangre también afecta al riñón, sobre todo cuando es menos. Otra. Si tal vez en el anterior, un ejemplo, acá para subrayar esto. Hace años hubo un presidente, ustedes no habían nacido seguramente, Velasco Alvarado. Entonces le operaron una pierna de emergencia al tipo y sangró más de la cuenta. Presidente de la República, hospital de policía. Le operan una pierna, ¿saben de qué se murió? Insuficiencia renal. De la sangre que perdió en esa hemorragia, le hicieron transfusiones, pero el riñón fracasó porque no pudo levantarse por falta de sangre. Estando en un hospital de categoría. Otra. Y luego, dentro del agua, el ion que determina su osmolaridad básicamente es el sodio. Entonces podemos decir también, cuando hay mucho sodio, habrá mucha agua, mucha sangre. Cuando hay poco sodio, habrá poca agua, poca sangre. Entonces la hiponatremia también lo afecta al riñón. Tanto es así que el riñón tiene un sistema para detectar sodio. Es el aparato glomerular. Ahora sí, otra. El potasio lo hemos incluido porque es lo contrario del, ¿cómo se llama? Del sodio. Es el ion que está en menor cantidad, 4.5 miliequivalentes por litro en la sangre. Bien baja su cantidad. Pero aún así, estando en esa cantidad, como son 20 litros de extracelular, 4.5 por 20 sería 90. ¿Cuánto ingresa al cuerpo? 90. ¿Y cuánto se bota por la orina? 90. Entonces miren ustedes, entra 90 de potasio, hay 90 en el cuerpo y se eliminan 90 con la orina. ¿Quién regula eso? El riñón. Un mecanismo que lo vamos a ver, un mecanismo sodio dependiente. ¿Y por qué es importante? Este es calcio, el anterior de potasio. ¿Por qué es importante el potasio, jóvenes? Porque es el ion que predomina dentro de las células. Afuera está 4.5, pero adentro está más de 130, 140. En palabras sencillas, las células están sanas por el potasio. Entonces, no se que si el riñón bota mucho potasio, va a afectar el sodio intracelular. Y si retiene mucho, lo va a afectar porque el potasio se va a meter a las células. Entonces, la función del riñón en cuanto al potasio afecta a todas las células de la economía. Entonces, cuando hay mucho potasio o poco potasio, se afectan las células, por ejemplo, la piel. Bueno, el músculo, bueno, pueden haber calambres. Pero si se afecta el corazón, arritmias, muerte. Entonces, miren como un riñón, potasio no funciona arriba y el corazón. Por eso es que lo primero que se pide en estos cuadros es el electrocardiograma para ver cómo está la onda T, que es la que depende del potasio. Otra. Calcio no, otra. Esta la de endocrino. Tampoco, más adelante más. Ahí. Esta es una premisa general también para el riñón. Dijimos que el riñón trabaja. Están penando porque este dibujo es mío. Soy un director clase acá. Desde la vez pasada no vuelvo a analizar. ¿Sí? Bueno, no importa. Les decía que el riñón trabaja con sangre. Acá en la línea continua, noten ustedes, acá hay un vaso con línea continua que representa esquemáticamente, teleológicamente, los 1200, 1500 de sangre que recibe el riñón. Con este flujo de sangre, el riñón cumple sus funciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero, miren ustedes el pero. Ni bien uno se levanta, se activan dos sistemas. Básicamente se activa el sistema simpático, uno despertar se activa el simpático, y al estar parado, como se cuesta sangre en las piernas, retornará más o menos al corazón si se cuesta sangre en las piernas. Si hay menos sangre en el corazón, le llegará más o menos al riñón. Entonces habrían dos estímulos, la actividad simpática y la liberación de angiotensina, que es del sistema renal angiotensina, que es responsabilidad del riñón, determina, miren ustedes, vasoconstricción. Acá en puntos suspensivos, miren cómo quedaría la sangre del riñón. De 1200 pasaría a 600. El riñón entraría en insuficiencia. Pero curiosamente, las mismas sustancias, el simpático y la angiotensina, estimulan unas células en la médula que producen prostaglandinas E e I, sub 2, que son vasodilatadoras. Miren ustedes la vasodilatación, tremenda. Entonces, de este juego funcional entre vasoconstricción y vasodilatación, nace el flujo normal del riñón. Aplicación de este conocimiento. Me encuentro con unas estudiantes de la RICH que hacen acá su internado. Vienen corriendo alegre y saqué pecho, vienen a ver a mis alumnos. No, estaban asustados con un paciente del hospital. Doctor, me tenemos una insuficiencia y nos están revolcando. ¿Qué es la insuficiencia?
Una abuelita que había tomado más AINES de lo normal, digamos, para sus rodillitas. Los AINES, ¿qué hacen? Disminuyen la formación de prostaglandinas. Y el riñón funciona con prostaglandinas. Pues noten que de tomar antiinflamatorios puede resultar una insuficiencia renal. De hecho, es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal actualmente. En mis tiempos no mucho, pero ahora en ustedes sí, se ve a cada rato insuficiencias por uso de AINES. Sobre todo personas que no usan al médico, no. Le cayó bien la receta, la segunda consulta del médico le receta lo mismo, este médico no sabe, puede seguir tomando lo mismo y se friegan su riñón. No se olviden que el riñón envejece, es uno de los pocos órganos que envejece. Pasa, pelucona, te estoy viendo. Si los pelazos se te hacen para acá, pero estás con galán. Y con el pelo mojado, mala seña. Pelo mojado, tarde y dos, una parejita, mala seña. ¿Qué apellido tienes tú, campeón? Soplín. Soplín. ¿Y tú? Niña, ¿tú? Soplín y Velázquez, ¿no? Se sientan separados para disimular, ¿no? Siempre han ido juntos. Ella no está con el pelo mojado, a veces está con el pelo mojado. Que hay gordito para bañarse, ¿no? No sabe que le haga, no sabe. Otra. Comenzamos con el tema. Insuficiencia renal aguda. Concepto e importancia de este tema. En primer lugar, el riñón tiene más o menos 9 funciones. Desde ahí se nota otra vez la importancia del riñón. Por ejemplo, el corazón, siendo tan importante, tiene 2 funciones nada más. Enviar sangre con una fuerza y un volumen adecuados. No sabe hacer más el corazón, siendo tan tronco. El mismo cerebro, que es tremendo organazo, solamente sabe excitarse o inhibirse. No funciona de otra manera. El riñón tiene 9 funciones, miren ustedes. Dentro de estas 9, las que se afectan en relación con la insuficiencia renal aguda son diferentes que las que se afectan con la insuficiencia renal crónica. ¿Se acuerdan de renal que hicieron conmigo? No se acuerdan. Bien, las 9 funciones no lo voy a decir, pero las que se afectan acá sí. Se afecta, 1, la regulación de agua y electrolitos. 2, la regulación de potasio y hidrogeniones. 3, la regulación del pH. Y 4, A, B, C, D, toda ninguna. Y 4, la eliminación de productos catabolitos nitrogenados. Entre esos nitrogenados, otra vez 4. A, urea, B, creatinina, C, ácido úrico y D, NH3, NH4. ¿Eso no está? ¿Sí está? ¿Es del año pasado o del grupo del pasado? Ah, ¿cómo te fastidio? Tú has copiado la clase y estás chequeando nomás. Ya se me ocurrió algo para estudiar. Hay uno que tenía una clase de niña del siglo pasado, del grupo anterior, la está llevando con el dedito sin copiar. O sea, tú eres el pendido del salón. Miren con la cara que tienes. Bien, está bien. Entonces, y la función más trascendente del riñón, para lo que fue creado realmente, yo les hablo muchas cosas clínicas, pero fue creado para regular el agua extracelular, en volumen y en composición. Esa es la función prima del riñón. ¿Qué importancia tiene que el agua que rodea las células esté regular en volumen y en solutos? Que si ese externo del medio, de las células, llamado medio interno, no está normal, la célula no puede vivir aunque esté sana. Ustedes acá escuchan despolarización, ¿no? En diferentes capítulos. Cuando una célula trabaja. Para que una célula trabaje, para que se despolarice, para que abra sus puertas, lo que le rodea tiene que estar constante en volumen y composición. ¿Quién mantiene constante a este medio? El riñón. Por eso que lo voy a repetir, cuando el riñón se enferma todo el cuerpo humano. Al alterarse el medio interno no trabajan bien las células, porque no se despolarizan bien. Sí. La definición.
Obviamente, si es una insuficiencia renal aguda, se trata de una situación aguda. O sea que comprende menos de 2 semanas. ¿De qué es la situación aguda? Básicamente de 2 cosas. Se altera la diuresis resultando inadecuada. Miren que no es lo mismo si yo pregunto alteración de diuresis, acá. Tiene que ser diuresis inadecuada. Por ejemplo, las 2 señoritas de la primera fila. La primera señorita no ha tomado agua. 2 días, por A, B, C razón, no toma agua. Tiene que orinar poquísimo. Eso es normal. Pero la otra joven va a encontrar, toma agua y no orina. Ahí es inadecuada su diuresis. Entonces, cuando la diuresis no corresponde al estado de hidratación de la persona, ahí hablamos de insuficiencia renal. Lo contrario, estos 2 jóvenes. El Hugo tiene una cara de chelero que no te le quita a nadie. El Hugo está tomando chelas. Tiene que orinar bastante. ¿No es cierto? La chela te lleva a orinar bastante. En cambio, él no toma nada y está que orina cada rato. Ahí hay una diuresis inadecuada. ¿Se entendió que es inadecuado entonces? Cuando no corresponde al estado de la persona. Ahora, en el libro dice, generalmente lo que predomina es la oliguria. La oliguria. Oliguria de 400 centímetros o alrededor de 400 es lo que se determina más o menos. Ahora bien, sin embargo, esta oliguria no se presenta en todos los pacientes, se presenta en un porcentaje de ellos. Ahora vamos a ver. Además, algunas oligurias duran horas. Veamos un ejemplo de horas. La doctorita acá de la primera fila, ¿cómo te llamas tu niña? Rosy. La Rosy hace insuficiencia renal a las 7 de la noche. Se mete a la cama y cuando se levanta ya pasó la etapa de oligoanuria, que demora horas. O sea, ha pasado desapercibida esta fase porque puede ser muy breve, de horas. Ustedes preguntan en la clínica, ¿le ha bajado la orina? No, si te estoy orinando normal. Y creen que no tiene insuficiencia. Puede tener insuficiencia. Nos dice que la oliguria puede demorar solamente horas. Sin embargo, también hay una oligoanuria, que es cuando es menos de 400. Acá el riñón sí está completamente fracasado cuando termina menos de 400. E incluso hay poliurias. El riñón micciona más de lo normal. 25-40% de insuficiencias cursan con poliuria. Entonces sacamos una nueva conclusión. Si bien la oliguria es lo que predomina en los enfermos renales, pueden haber poliurias, lo contrario. La otra definición sería retención de catabolito proteico inexplicable. Nuevamente la palabra inexplicable da la definición. Si usted corta inexplicable, retención de catabolito proteico, eso no es insuficiencia. Tiene que ser de causa no explicada. Veamos. La urea. La urea resulta ser un catabolito de las proteínas. Cuando uno come proteínas, forma más urea. ¿De acuerdo? La señorita que sigue, ¿tu apellido es niña? Yaya. Yaya. Yaya se ha ido anoche a esas parrilladas que se ha soplado porque cuchara brava eres, ¿no? 6 churrascos se ha tirado. Entonces ha producido más urea. Si hoy le hacemos el dosaje va a resultar con urea elevada, pero no hay insuficiencia, porque es una urea explicable. En cambio, el otro joven de allá es un vegetariano, mira. No come nunca proteína ni carne. Le hacen urea, está elevada. Ahí es inexplicable. ¿Se entendió? Tiene que tener una causa. Si no tiene causa, ahí hay insuficiencia. Si tiene causa, no. Es más, para confundirlos, no, para decirles que esta es pregunta obligada de examen. Siempre la pregunto y se equivocan. Después viene un cuadrito. Hay lo contrario. Hay personas que elevan la urea y la creatinina y no tienen insuficiencia. O personas de que baja la urea y tiene insuficiencia. ¿Cómo podría ser eso, según tu explicación? Su compañerito está con insuficiencia renal, pero tiene la urea baja. ¿Cómo es posible? Si la definición dice que la urea debe estar elevada. ¿Cuál sería la explicación? Lo contrario, mire. Muy sencillo. El órgano ureogénico, el que forma urea en el cuerpo humano, es el hígado. Si el tipo tiene el hígado malogrado, una cirrosis, ¿quién? Ahí viene una lisura, sintetiza la urea. Pero aunque tenga insuficiencia, no va a haber urea porque no hay quien la sintetice. ¿Se entendió o no se entendió? La otra, la creatinina también se eleva porque el riñón no la está botando. El joven de lentes, ¿tú lo veías? Piracaya, te voy a hacer una caricatura. No tengo plumón para hacerla, ya está. Piracaya es graciosísimo. Ya se va. No te arregles, maldito.
Están sus lentes. Y acá tiene así, mira. Lindo eso. Eso lo has hecho con la mano. Esos dos rulitos. ¿Cómo va a ser normal? Que los hacen combinados ni se mueven. Bueno, cuida que se levanten para arriba, por si acaso. Gracioso, ¿no? Los ha fijado con gomina. Y la calla. ¿Dónde andamos? Acá explicando de creatinina. Justamente lo tomaba Tiracaya como ejemplo para matizar la clase. Tiracaya es un ancianito, bien anciano. Más anciano que el chino Wong. Más anciano que Velázquez. Ya no pienses más, maldito, por dejarlo. Entonces, este anciano tiene poca masa muscular, porque la masa muscular disminuye a partir de los 40 años por menor testosterona. ¿Están de acuerdo con eso? No me importa, no estoy de acuerdo, así es. A partir de los 40 baja el músculo. Entonces, si tiene menos masa muscular, y encima todavía precisar más, lo han amputado de una pierna, tiene menos músculo porque le falta una pierna, ¿cómo será la creatinina? Baja, porque no hay quien la produzca. Pues, ¿se entiende o no se entiende? El músculo produce creatinina. Entonces, si hay poco músculo, habrá poca creatinina y puede haber insuficiencia renal. Pero nuevamente la definición, está elevada la urea y la creatinina siempre que sea inexplicable. Si es explicable, no. También se eleva el ácido úrico y otros frutos hidrogenados, pero lo que trasciende en la clínica es la urea y la creatinina. Pedimos dosaje de estas dos cosas. Esta situación especial es una que le voy a dictar. Acá hay un detalle. Pregunta sencilla. 400 centímetros es el límite entre oliguria y prácticamente cuando son valores menores hablamos ya de anuria, digamos. Yo le pregunto a la señorita que me mira, cuando hay 400, ¿el riñón trabaja poco, poquísimo o nada? ¿Qué dices? Imagínate algo muy chiquita. ¿Cuál? No, escógela. A, poco, B, poquísimo, C, nada. ¿Cuál? Poco, creo. El joven de acá, ¿tú qué apellido tienes tu campeón? Juanito, ¿tú qué dices? Con 400 el riñón trabaja poco, poquísimo o nada. Poco. Poco también. ¿Están de acuerdo? No, nada. Nada, el riñón no está trabajando. Es menos de No, hijito, pues aprende. Cuando tienes tú tu salero en tu casa y lo ves que está lleno de agua porque la sal ha chupado el agua, ¿el salero es un riñón? ¿Y cómo retiene agua? Igual en el riñón, cuando los solutos pasan, ellos son los que arrastran el agua. No es el riñón que está eliminando agua. Entonces el mínimo para botar solutos es 400. Pero ya indica que el riñón no está trabajando. Esa es la importancia para ustedes como médicos. Uno piensa, está orinando poco, está formando poco. No, no está formando nada, simplemente. Eso es lo que jala el soluto, per se. Bien, otra ahora sí. Estos volúmenes son los que ha dado seguridad un profesor argentino. No me acuerdo su nombre. Bueno, mejor que son argentinos, son pesados argentinos. Ha dado esta sigla muy bonita, 441. Como se parece a la oliguria, no sirve de orientación. Cuando la persona orina menos de 400 en un día. O cuando orina menos de 40 en una hora. O cuando elimina menos de 1 centímetro en un minuto, hablamos de probable insuficiencia. O sea, es un dato práctico que nos hace sospechar. Menos de 400 en el día, menos de 40 en una hora, o menos de 1 centímetro en un minuto. Y usted lo puede ver en la cama del paciente. Mira la sonda que está cayendo y cuenta las gotas que caen. Si bota menos de 15 gotas, el riñón está en insuficiencia. ¿Sí? Bien. Porque una gota trae 15, un centímetro trae 15 gotas. Pues. Ahora, la formación de orina está dada por este esquema, estos mecanismos básicos. Filtra, reabsorbe, secreta, o hace una mezcla de ellas y ahí sale la orina. Sin embargo, para hablar de insuficiencia, debemos tener en cuenta lo siguiente, que estos mecanismos se realizan en el glomérulo, dentro del riñón. Entonces, la insuficiencia puede estar dentro del riñón, insuficiencia renal aguda, renal.
puede estar antes del riñón, insuficiencia renal aguda prerrenal, o sea, la cosa está fuera del riñón. O puede estar después de que el riñón ha trabajado o bonito, ha formado su orina, insuficiencia renal aguda postrenal. Las obstrucciones, por ejemplo. Y así están clasificados hasta ahora. Insuficiencias pre, post y renales. De estas, la más sencilla de diagnosticar por el médico es la prerrenal. Y es la más sencilla de arreglar, porque se repone la sangre con el volumen y el riñón comienza a trabajar, es muy noble. La postrenal también, porque esto generalmente es un tumor, algo que está obstruyendo acá la vía. Se elimina por cirugía esta obstrucción y el riñón sigue trabajando. Estos son los problemas del médico. La insuficiencia renal aguda de causa renal. Estas a su vez, no sé, ustedes tienen dos vertientes. Cuando la enfermedad está en el intersticio, que son pocas que alimentan las enfermedades inmunológicas, lleva al glomérulo de insuficiencia, lo hace nefrotóxico. O cuando la perfusión es prolongada, no cualquier hipoperfusión, sino cuando es prolongada, el 50% lleva a insuficiencia renal. Esto, el riñón tóxico, es de dos causas. Esto puede ser de causa externa o de causa endógena. La mayor causa, entonces, decimos por última vez, insuficiencia renal. Renal sería 1, cuando tiene una hipoperfusión prolongada, lo vuelve insuficiente al glomérulo. 2, cuando el mismo glomérulo es sometido a factores exógenos tóxicos o factores endógenos tóxicos. Y 3, cuando en el intersticio de este riñón, acá, hay una enfermedad, que son pocas felizmente. La diferencia entre reversible, porque esto de acá puede regresar hacia acá, o puede quedar acá en insuficiencia irreversible. Es importante porque cuando es irreversible, este paciente va a diálisis y va a trasplante, no hay solución. Quiere decir que las nefronas han muerto. Entonces la diferencia entre reversible y irreversible está en esto, en que la membrana basal esté indemne. Y para que la membrana basal esté indemne, tiene que haber oxígeno. Nuevamente, sangre, oxígeno, membrana, reversibilidad o irreversibilidad de un riñón. En el caso de Velasco que les contaba, fue una hipoperfusión prolongada, que tuvo días con el riñón que no recibía la sangre adecuada, le hacían transfusión y perdía, y eso lo llevó a este cuadro irreversible, hizo una insuficiencia renal aguda y terminó. Otra. Ya, el término de necrosis tubular figura en los libros como un orientador, ha quedado como un vestigio de la medicina de antes. Al comienzo, hablamos de los años 1800, cuando el paciente moría, hacían su autopsia y su estudio histopatológico, se veía que las nefronas estaban necrosadas. Pero eran casos muy avanzados. Pero ha quedado de ahí que el riñón enfermo es una necrosis tubular. Y no es así. La necrosis ocurre en algunos casos, en otros no. Entonces, para comenzar, toda necrosis no es realmente necrosis. Número 2, la lesión, esto sí es importante, es precoz y es constante. Son dos características diferentes. Precoz en el tiempo, constante en los casos. Entonces, si el estudiante, supongamos un paciente renal que llega y dos internos, uno en la San Martín y uno en la Villarreal. Hay más probabilidad que este paciente viva con el de la Villarreal, porque su diagnóstico va a ser precoz. En cambio, de la San Martín, hasta que piense ese tipo, pasan 2 meses, se muere el paciente. Pero más aparte, cuando el diagnóstico demora, el paciente no sale. Debe ser el diagnóstico temprano para que la terapia sea temprana. Es obligatorio en el riñón. No ocurre en otras enfermedades. Básicamente 3 cambios. Pregunta A, B, C. Cambios básicos del riñón. El primer cambio, dijimos que con qué trabaja el riñón, por lo tanto el primer cambio se refiere a cambios hemodinámicos. ¿Cómo le cambiamos la sangre al glomérulo? Haciendo vasoconstricción de la arteriola aferente. Si la aferente cierra el caño, no entra sangre a la cápsula de Bowman y no tiene nada con qué trabajar el riñón, pues. Vasoconstricción de la aferente. Y la segunda, el riñón tiene esta forma de trabajar. Aquí en la corteza recibe 800 a 900 de sangre. De acá recibe apenas 30 o 60 y acá unos 100 más. O sea, conclusión, la mayor cantidad de sangre está acá en la corteza. ¿De acuerdo? Cuando hay insuficiencia renal, cambia la distribución. Comienza a llegar más sangre acá a la médula y ya no llega sangre a la corteza. Donde hay más
¿Dónde hay más nefronas? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza. El 80 y tanto por ciento de las nefronas viven en la corteza. Entonces, la explicación es para qué llega sangre tanta acá, en la médula, si en la médula casi no hay nefronas. Porque acá discurren unas nefronas que se llaman de asa larga, nefronas cuya única función es ahorrar agua. Esas nefronas no trabajan con pH, no sintetizan sustancias, no ahorran sodio, no hacen nada, solamente absorben agua. Y con el agua recuperan volemia. Y con la volemia el riñón se favorece, o sea, es el último intento del riñón de autoprotegerse. Pero lo hace a expensas de que no cumple sus funciones, las 9 que le dije. Se mantiene la insuficiencia renal. Eso es redistribución del flujo sanguíneo, porque llega más sangre a la médula en vez de la corteza, con fracaso de las nefronas que forman orina y se hace insuficiencia. Otra, en los túbulis, pasa una vez así algún dibujo. Pasa más, por favor, más. No hay ninguna nefrona. Es curioso, ¿no? Es insuficiencia, no hay nefronas. Increíble. Retrocede de nuevo, al comienzo. Estudio. Delgado. Micio es un solo pulmón. No hay de colores, rojo, verde, amarillo. Sí, deja de nuevo. Entonces, cuando se filtra algo, normalmente, se reabsorbe a través, esto es lo normal, de las células. Y lo que no se reabsorbe sigue su camino. Además de eso, las células hacen esto, secretan unas sustancias. Esta, digamos, es la orina. Pero, ¿qué pasa en este riñón enfermo? Filtra y las cosas no emplean este mecanismo. Porque este mecanismo es oxígeno dependiente. Si no hay oxígeno, ¿cómo van a trabajar este sistema? ¿Qué le queda solamente? Que las moléculas van a pasar por este espacio entre dos células, paracelular. Pero por acá pasa lo bueno y pasa lo malo. Los tóxicos retrodifunden de forma no selectiva tanto lo nutritivo como lo tóxico. Por ejemplo, urea, creatina regresa. Eso hace que la urea creatina se eleve en la sangre. Retrodifusión no selectiva del flujo tubular. Ahora, como está regresando esto con líquido, esto se achica más. Disminución del volumen del flujo. Y se retiene la sustancia nitrogenácea por este mecanismo de retrodifusión no selectiva. Por último, estos túbulis son una mucosa. O sea, están revestidos por acá de un mucus. Cuando esto está afectado en un proceso inflamatorio, este moco crece más. Uno, las células se mueren por toxicidad o porque llegan a su ciclo de vida. Se agarran el pecho y dicen, ¡ay! Y se caen acá, muertas. Muertas las células. Entonces acá se pone un tapón mucoso. Si hay un tapón mucoso, cero piche. Eso se llama obstrucción del flujo tubular. ¿Dudas? ¿Se entiende? Fisiopatología de insuficiencia renal. Cambios hemodinámicos. Con dos variables que les he enseñado. Acá está. Al haber menos sangre se activa el sistema del aparato extracelular y se libera el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué es este sistema? Miren mi mano. Es vasoconstricción.
Si ya no le llegaba sangre, ahora recontra no le llega sangre. O sea, el riñón se autodaña. Esa es la importancia de meterle volúmenes al riñón para que otra vez se anule este mecanismo potente. Retrodifusión selectiva, con menor flujo de sustancias. Elevación de bulla, creatinina que hemos dicho. Obstrucción del flujo tubular, por formación del tapón mucoso, etc. Y disminuir las diversas en función de cuánto se haya obstruido la vía tubular. Otra. Creo que dice biliar. Sí, acá podemos explicar un poquitito más. La etiología, o sea, las causas que van a llevar a insuficiencia renal son varias, pero varían de acuerdo a su procedencia. Por ejemplo, en la estación del año es importante. La estación del año. Si el riñón está con problemas de líquidos y estamos en un invierno intenso, tomarán menos líquidos, más daño al riñón. Pues. Y en verano, ¿cuál sería la variable que afecta al riñón? El joven que se agarra la carita, tú. ¿Qué apellido tienes? Vilcar. Vilcar, ¿qué dices? El verano, ¿cómo podría afectar al riñón? ¿Por qué dices no? Si les he enseñado a pensar, el riñón depende de sangre. La sangre es líquido. Todo líquido que entra sale del cuerpo sale de la sangre y sale del intersticio. En verano, ¿sudas más o sudas menos? ¿Orinas más o orinas menos? Ahí tienes un riñón enfermo que no recibe líquidos, ahí tienes una causa. Es obvio. Porque les he enseñado al comienzo, no son palabras, es la verdad. El riñón depende de sangre, de vasos sanguíneos y de oxígeno. Luego tiene otra, ¿eh? Depende del servicio que venga. Se refiere a hospitales. A ver. ¿Tu apellido es? Seranipi. ¿Tu nombre? Ana, la lunareja. Tu amiga, oye. Ana, ¿no? Ana. ¿De cuál de los servicios del hospital cree que lleguen más pacientes con insuficiencia renal? De cirugía. Sí. Sí. Dile a tus compañeros, ¿por qué? Uno, pues la cirugía se pierde sangre. 10 de nota, todavía está jalada. ¿Qué más? Es la cirugía, pero no por la razón que he dicho. Porque no siempre se pierde sangre, pero es cierto. Hay una razón más potente todavía. ¿Los traumas? Se evapora el agua. Queda expuesta a una gran superficie. ¿Cuántos metros de intestino tenemos? 9, 11 metros de superficie. De intestino nada más los mesos, más las vísceras, todas se evaporan agua. ¿Esa agua de dónde sale? ¿Les he enseñado? De la sangre. Toda agua que entra o sale, no importa por dónde entra o sale de la sangre y del intersticio. Entonces, si pierde sangre, pierde volumen, el riñón va a recibir menos. Ahora, este trauma, ¿el cuerpo cómo responde a un trauma? Con el sistema simpático. Con el sistema simpático, vasoconstricción. Entonces, miren, usted está aprendiendo agua, encima hace vasoconstricción, el riñón se va de Guatemala a Guatepeor. Si a eso le agregan la edad de la persona, a partir de los 40, el riñón cada año pierde 1 de nota. Entonces, el riñón trabaja, digamos, como 100. Si la persona tiene 80 años, ya trabaja ahora como 60, solamente por la edad que tiene. Va perdiendo 1 por año. Entonces, miren, operación, cirugía, agua, edad, trauma, insuficiencia renal. A eso se refiere esto. Pasa, pasa. No, ven para acá, ven para acá. ¿Cómo te llamas, pobrecito? Raúl. Raúl. ¿No tienes tiempo de peinarte? No, ¿Haces tu peinado? No, salió corriendo. ¿Sería tan mal de decirme por qué el miércoles vienes tan tarde? Bueno, lo que pasa es que... Ya sé, tu papá está enfermo. ¿Ah? Vivo solo. ¿Vives solo? No, lo que pasa es que en el carro que me venía la había puesto papelete y pues no quería... Andy, feliz, anda. ¿Qué apellidas? Pero... ¿Vega? ¿Te gustaría ser mi delegado el otro año?
¿No quieres trabajar conmigo? ¿Me estás arrochando? ¿Sí? No quiere. Llega temprano, llega. Por lo menos ya tienes para sacar 5 puntos menos en el examen. Sacas 15. Pues. Otra. Cuando hay estos cuadros, lo que podría preguntarle a un estudiante del nivel de ustedes, que son fisiología, son las cosas que ustedes puedan entender. Me explico, por ejemplo. Un profesor que quiera preguntar, por ejemplo, cómo una nefritis intersticial hace esto o aquello, lo que está preguntando el estudiante sería qué es una nefritis, que no han llevado este curso de clínica. Igual no podría decirle, por ejemplo, cómo el urétero o la vejiga van a hacer insuficiencia renal. Pues no sabe, pero esto de acá sí. Cuando se distribuye el flujo, por falta de sangre, cuando hay una insuficiencia cardíaca, la jovencita que está al lado de la o tu marrón, la insulina cardíaca, ¿cómo lleva a insuficiencia renal? Le falta sangre al cuerpo, miren. Que yo sepa, los renales, los cardíacos tienen más sangre que los normales. O sea, si yo soy cardíaco, en vez de mis 7 litros, manejo 8 litros. ¿Dónde estaría la hipovolemia? Te estoy tomando el pelo porque sí hay. A ver. ¿Qué dices? Paso la pregunta al delegado. ¿Qué es el delegado? ¿Cómo la insuficiencia cardíaca puede llevar a insuficiencia renal? Bueno, lo mismo que hay, dependiendo de una obstrucción tal vez de los vasos, como el corazón. No subió el cerebro. Otro. ¿Tú? ¿Hematocrito muy elevado? ¿Hematocrito elevado? No. ¿Baja la presión? Tibio. Sí, porque el riñón recibe la sangre con una presión elevada. Si baja la presión, el riñón recibiría menos sangre. Pero hay otro mecanismo. Insuficiencia. El riñón está enviando el volumen que debe. Entonces, en vez de bombear 5 litros, bombea 4. Entonces, le toca ahora 800 nomás al riñón. Cuanto más insuficiente es, menos. Un papá que tiene insuficiente de bolsillo le da menos plata en la casa, igualito es el corazón. Insuficiente da menos sangre a los órganos. Y el órgano que más pide es el riñón. Casi como un hijo drogado, ¿no? Que pide más plata. Casi digo para que se entiende. Lo que se ríe, saben a qué me refiero. Este se ríe duro. Tú le pides a papá para tu orégano. Factores concausales, o sea, estos no determinan, sino agravan. La edad añosa, ya lo dije, a partir de los 40 años, cada año que pasa, va bajando el riñón. Si me traen, por ejemplo, una persona de 70 años y el riñón está depurando, por decirles 90, excelente riñón. Porque a los 70 años debe tener 30 menos, 100 menos 30 debe estar en 70. En 90 está excelente. O sea, esto es para pensar así cada año a partir de los 40. La deshidratación, ya saben dónde se perdió el líquido. La diabetes mellitus. A ver, joven que llegó tarde. Delegado, ¿cómo afecta la insuficiencia renal? Yo había propuesto que en responde a esta pregunta, regalarle un chocolate, pero ya lo guardo porque no ha respondido. Pues. Porque se produce eliminación del líquido al producir y pérdida del líquido. Siempre viene acompañada de poliuria, Lo dije al comienzo. ¿Con qué trabaja el riñón? Sangre. Sangre. ¿Con? Con vasos. Y la diabetes afecta a los vasos. La enfermedad que más afecta a los vasos sanguíneos se llama diabetes. ¿Y cuál es el órgano que tiene más vasos? El riñón y la retina. Tú estás de cartel. Riñón, vasos, diabetes. Las hiponatremias, porque el sodio, al haber poco sodio hay poca agua, al haber poca agua, poca sangre, al haber poca sangre, riñón. Y las infecciones, este limonita. A la joven que se agarra la cara, tú. ¿Cómo tu nombre cómo es? Jacqueline. ¿Ah, tú eres Talancha? Sí. Ya, Talancha. ¿Qué dices? Las infecciones. También lunarejas, mira, vamos a hacer una tribu de lunarejas. Estrella. Las lunarejas son unas pensadoras. Pensadoras, he dicho, son unas pensadoras. Piensa, mamita. Las infecciones, ¿cómo hacen la infecciones? Ya te vi ahí si se ríe, maldito tú, que no respondes nada. Los chistes sí los entienden. Puede ser el método de infecciones en tratamiento antibiótico.
solo un antibiótico o poco antibiótico hacen insuficiencia. Pero no va por ahí el raciocinio. ¿Mayor catabolismo? Sí. Aumenta el metabolismo, o sea, todas las células se ponen a trabajar más cuando está con una infección. Al trabajar más, producen más catabolitos. Al producir más catabolitos, aumenta la urea. Al aumentar la urea, el riñón entra más en insuficiencia. Muy bien, muy bien. Y la otra es que algunas moléculas antibióticas dañan directamente al riñón o algún subproducto de estas. La más clásica es la gentamicina, que es un noble antibiótico. Forma una sustancia que hace vasoconstricción, miren ustedes. Entonces es bueno saber que algunos antibióticos lesan al riñón. Otros producen una reacción en el intersticio y dan una inflamación intersticial. Entonces noten ustedes cómo los factores concausales se relacionan rápido con lo que les he enseñado. O con el agua, o con la sangre, o con los vasos, o con el metabolismo. Exacto lo que he dicho al comenzar la teoría. Otra. De este cuadro, estas son las insuficiencias, la prerrenal y la renal. ¿De acuerdo? La porrenal casi no la tomamos en cuenta porque no tiene estos datos, o estos datos no son concluyentes. Acá se ve la relación que hay entre la osmolaridad en la orina y en el plasma, son índices, cómo está el sodio, ¿de acuerdo? Cómo está la urea en la sangre, plasma, y en la orina, es un índice, digamos, o la creatinina en el plasma, son índices que se conocen. Y noten acá el detalle, son más o menos, indicando que es prerrenal, diferente por completo a lo que está la nefrona enferma. Entonces a veces el médico les requiere saber si esto es más pre o más renal. Con estos índices se ayudan. De estos índices, el más sencillo de entender es el de urea y creatina. Son dos números, jóvenes, sencillísimos. Cuando son valores mayores de 10 o de 40 hablamos de prerrenal. Cuando son menores hablamos de renal. Sí, de acá nada más, solamente estos datos que son importantes. Este tal vez es el más sencillo, este lo pueden aprender también. La densidad es la que se mide con el aparatito ese con odómetro. La densidad. Y cuando es mayor de 1020 se habla de prerrenal, cuando es menor de 1010 se habla de renal o necrosis tubular. Sí, este es bien fácil de aprender, la densidad. No requiere laboratorio, pero el aparatito ese. Otra. Acá están los casos, ¿eh? Como está ahí escrito a máquina bien bonito, llaman a su mamá, mamá, un cafecito, llaman a su papá, papá, un cigarrito, aunque el papá no fuma, eso que fuman ustedes, ¿no? A su hermano menor le piden un cauchito. Y leen esto para que lo aprendan, es bien sencillo. En el primer caso, noten ustedes, la urea aumenta y no hay insuficiencia renal. Entonces, si la urea se explica, no tiene cuando es inexplicable. En el segundo caso, más bien la urea disminuye y sí hay insuficiencia renal. Tiene que estar atento a esto. Partimos de la premisa. La urea y la creatinina se elevan en forma inexplicable en la insuficiencia renal. Entonces yo espero entender urea aumentada, pero si se explica por estas causas, ya no es insuficiencia. Por ejemplo, el caso que puse de la chica que comía muchas carnes, la joven que la puse. O una hemorragia digestiva. ¿Cuál sería la causa de la insuficiencia? Tú, jovencito, que te agarra la barba. Chompa roja, tú. También el exposición de riego hacia el órgano que está afectado. Vamos a Y vaya estudiar por eso. la sangre. Esta persona ha sangrado, pero solamente ha sangrado un cuarto de litro. Eso no va a ser insuficiencia renal. Ya. Entonces la cantidad no es. Sigue la pregunta para el de rojo. ¿Es tu pelo o es peluca? Ah, es pelo. Pero todo le gusta hacer cerquillitos, ¿no? Yo debo ser muy viejo, pero en mis tiempos era más de educación tener cerquillo. O pensaban que eran medios raros. ¿Qué apellido tienes, campeón? Vivanco. ¿Y cuál sería la causa de hemorragia, campeón? ¿Qué se te ocurre? ¿Algunos tienen una idea?
¿Ninguna idea cómo una hemorragia que no sea el volumen puede llevar a insuficiencia? Perdón, no a elevar la urea. Sencillo. En la sangre hay dos componentes, el plasma y las células. En las células y en el plasma hay proteínas en gran cantidad. Cuando hay hemorragia, estas proteínas se reabsorben y forman más urea. Esa es la explicación. Tiene aumento de urea sin insuficiencia renal. Vas a ver a tu paciente, tiene 80 de urea, el doble de lo normal, y no hay insuficiencia renal. La explicación es de hemorragia. Cuando se deshidrata, pues se concentra. La urea, que puede ser hasta 40 de lo normal, se concentra y aumenta. Sepsis, fiebre, explicó muy bien esta chiquita. Corticoides aumenta el metabolismo o algunas sustancias que hacen directamente catabólicas. Acá lo contrario, va a encontrar la urea disminuida y si hay insuficiencia renal. Caso típico, la insuficiencia hepática. Los otros casos son todos relacionados con las calorías. Cuando hay mucha caloría por lípidos, ya no se requiere la proteólisis. Entonces, si no hay proteólisis, no hay urea. O cuando la persona come poca proteína. ¿De acuerdo? Y puede haber insuficiencia. Entonces, la urea baja, pero acá está baja por esta explicación. Creatinina. Hola, Irmita. Pasarela, pues hágame pasarela ahí con falda, pues, y taco 15 por lo menos. Así se suicidan. Como son chatas, se matan. Creatinina, igual raciocinio. Caso en que aumenta la creatinina y no hay insuficiencia. Y caso en que disminuye y sí hay insuficiencia. Deben tenerlos presentes. Es obvio que a una fila, preguntaré esto, a la otra esto, a la otra esto. Ya quedó el examen A, B, C y D para el examen. O sea, no hay forma que me saquen la vuelta. Tienen que estudiar eso. Porque es importante, pues, cuando vayan al hospital, que sepan por qué la urea aumenta y no hay insuficiencia, porque disminuye y si hay insuficiencia, acá también igual. Es importante. Lo ven su profesor y dicen, qué bien, ¿quién fue tu profesor, Garbuevich? Si no saben quién fue tu profesor, Velázquez. O wow. No me van a fregar, pues estoy enseñando bonito lo que van a preguntar en el hospital. Otra. Otra, campeón, por favor. No, otra. Ah, no, la anterior sí, la anterior es importante. Este es un examen de lo más sencillo, sedimento en orina. Es una parte del examen de orina. Una sola parte. El otro detalle es que no requiere un gran peritaje, o sea que un técnico sencillo puede hacer un buen examen de orina y encontrar un sedimento. Noten que en el sedimento se pueden encontrar glóbulos rojos, cilindros, leucocitos, células epiteliales, cristales y otras cosas. Y todas pueden darle una orientación sobre la causa de la insuficiencia renal. Pero para esto tienen que tener los valores normales, el sedimento normal, de este que es hasta 2 por campo en la mujer, hasta 1 por campo en el hombre, de este que es 0 cilindros en los humanos, exceptando el hialino que puede aparecer normalmente, leucocitos hasta 4 en el humano, epiteliales también hasta 4 en el humano, cristales en función de lo que come la persona. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea más o menos de saber un sedimento, aplicarlo sobre el contexto de ese riñón. Pero para eso tiene que saber los valores normales y cómo se interpreta un sedimento en orina. Que supongo que lo saben. Otra. Es parecido al de los índices anteriores. No, otra, esto es para residentes. No, este cuadro tiene solamente una función, subrayar lo que decía esta jovencita, que cuando hay estados que aumenta el catabolismo, están agravándose en una insuficiencia renal, no causando, están agravando. Estas son las causas, las variables, perdón, ureas, creatininas, potasios, etc. Otra, etapas clínicas. La primera etapa, la oligoanúrica, es, digamos, la más frecuente. No se olviden que los libros dicen con frecuencia, a menudo, casi siempre, pero ningún libro asegurará que la insuficiencia renal cursa con oliguria, no. La mayoría, pero algunas no. Otro detalle, el clásico síndrome urémico, se ve en dos circunstancias. En personas que ha avanzado mucho el cuadro sin atención médica, ya que la uremia es un estadio final casi de esta insuficiencia. Y el otro caso es en personas
de países subdesarrollados. La atención médica está muy relegada por justamente esos países subdesarrollados. Serían las dos formas de explicar el síndrome urémico. ¿Y por qué les hablo del urémico? Porque en los libros habla del síndrome urémico, incluso dicen algunas figuras que son interesantes, ¿no? Por lo menos. La primavera dicen, la primavera de la clínica, se ven, así como en primavera salen todas las flores, en primavera salen todos los signos y síntomas. Esto es tan cierto que hubo hace años un profesor, Sergio Bernales, que enseñaba todo el curso de clínica en San Marcos, todo el curso, todo, con un paciente renal. Es decir, que el renal tenía todos los signos y síntomas habidos y por haber. Piensen ustedes cualquier cosa ahorita, la que quieran. Anemia la da, huesos la da, mal aliento lo da, trastorno de piel lo da, ictericia lo da. Todos los signos los reproduce el riñón. A eso le llaman la primavera o la uremia, pero se presenta tardíamente, así que no le esperen ustedes ahora en esta época. Hay más confort, ¿no es cierto? No es constante después, no es constante. Hay una anuria refleja que dura 12 horas y se ve con antiespasmódicos. También es presente que algunas personas no misionan y misionan cero, pero obedece a factores espasmódicos de los uréteres. Esto sucede con antiespasmódicos, como dice acá su nombre, o forzando la diuresis con diuréticos. Sería la etapa oligoanúrica. Entonces, o es oliguria generalmente, o a veces es poliuria, o es una anuria refleja. La anuria refleja no puede durar más de 12 horas, es simple pequeña, es debido a un vasoespasmo. No es un vasoespasmo, es un conducto espasmo que es el uréter que se espasma. Vaso suena a vaso sanguíneo. Segunda etapa, la poliuria precoz. Entonces, estando el paciente hospitalizado y la enfermera le da, porque le dice a usted, doctor, le hemos dado de ingesta, por ejemplo, 1,5 litros y está orinando 3 litros. Está en poliuria precoz. Y luego va a seguir, pasan los días y sigue orinando bastante, poliuria tardía. ¿Cuál es la diferencia entre la precoz y la tardía? Esta sería la diferencia. La densidad de esta orina, en el primer caso es constante. O sea, todos los días tiene poliuria, pero la densidad urinaria es la misma. Vamos a poner un número, 1015. No varía, ni sube ni baja. Se le llama isostenuria. Entonces, cuando la poliuria es isostenúrica, es precoz. En cambio, después viene una poliuria en la cual un día es 1015, 1010, 1005, 1020, sube y baja. O sea, el riñón está aprendiendo a concentrar y a diluir según le convenga. Ya está en etapa de mejoría. Esto es lo que va a mejorar el riñón. De acá todavía no ha salido, de acá ya comienza a salir. Y luego viene la recuperación. Serían las 3 grandes fases de la insuficiencia renal. La oligoanúrica, la poliuria precoz, la tardía, que se diferencia en la densidad, con la precoz, y la recuperatoria, que no la menciono porque eso es otra. Ahí está el síndrome urémico que le decía. Y esto es un ejemplo, la forma clásica. Cuando yo hago esto acá, o pregunto esto, cada uno me dice una razón por qué el riñón va a causar esto, un riñón insuficiente. ¿Eh? Vamos a comenzar allá. El de lentes, apellido. Villalobos. Sí, Villalobos es mi subdelegado. Y seguimos así, ¿ya? Villalobos. ¿Por qué habría hipervolemia? De todo el cuerpo, pues. Mayor volumen de sangre. Claro, porque hay hipertensión ¿De? de agua, De agua. ¿Y el agua dónde va? A la sangre, lo que les he enseñado, mira, ahí está la clase. La persona toma agua, no la orina, ¿dónde va esa agua? A la sangre. Y ahí aumenta. Por si acaso, normalmente el agua no va a la sangre, el agua va a las venas. En las venas se retiene, en este caso pasa a la sangre directamente. Luego, hipertensión. El joven que está al lado, ¿qué dices? Por lo mismo, por la hipervolemia, el exceso, el aumento del volumen de sangre tiene que ser, provoca un mayor Retorno venoso, mayor presión sistólica, 20 notas, algo más. Un poquito más, no sé, hermano. Porque eso saben los de San Martín, de Villarreal. Lo que iba a decir, bueno, No, lo que yo quiero que digas. ¿Qué más sube la presión? Uno, el agua, está muy bien lo que ha razonado. ¿Qué más puede? bueno, el mecanismo de vasoconstricción, pero Brillante. Si no recibe sangre, genera el sistema renina-angiotensina. Van 2. Un tercero y te pongo 20 notas.
cuando hagas internado. Un ion que retiene. El sodio. Y el sodio tiene como 6 mecanismos de hacer hipertensión. Entonces, un riñón insuficiente, pues estamos viendo que dice Jorge, retiene agua, retiene sodio, activa el sistema de angiotensina, tiene que hacer hipertensión. Y esta hipertensión molesta al corazón. Retiene producto endorfinado, potasio y hidrógeno. Tú eras Vivanco. ¿Tu nombre? José. José. ¿Qué dice José? ¿Por qué habría potasio e hidrógeno? Es un riñón enfermo. Porque la secreción depende del sodio, de la secreción de sodio. Tibio. Pero ¿por qué se eleva el potasio y el hidrógeno? O sea, hay hiperpotasemia con acidosis metabólica. Tiene que ver con lo que tú has dicho. En el túbulo distal, que está al final, o está al comienzo del glomérulo, túbulo distal, José, está al final. Si vemos de que no está entrando sodio y si entra se está regresando al cuerpo, ¿llegará sodio al distal o no llega sodio al distal? Si no llega sodio al distal, mira lo que pasa. Normalmente en el distal, este es el distal, por acá va pasando la orina, el sodio entra y el riñón bota un potasio y un hidrógeno. O sea, intercambia sodio por potasio y hidrógeno. Pero si no llega sodio, no intercambia. Si no intercambia, esto se queda en la sangre. Esa es la causa de la potasio y hidrógeno. Arritmias por el exceso de potasio. Y así, flapping, temblor de manos, infecciones, tetania, convulsiones, palidez, anemia, lenguas aborrales, en fin, todo presente el riñón. Esa es la explicación. Hola, Pedrito Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pues parece un chibolo. 80 años. Machuco, usted no.